madrugada del 17 de noviembre de 1995, el autobús número 375 estaba detenido junto a un embalse al norte de Pekín. El motor apagado, las luces muertas. Adentro, silencio absoluto. Las autoridades registraron el vehículo. Lo que hallaron dentro nunca fue explicado públicamente. Pero la pregunta que aún persiste es otra. Si el autobús había desaparecido la noche anterior, ¿cómo pudo recorrer más de 100 kilómetros sin combustible? En la década de 1990, el noroeste de Pekín aún conservaba largas carreteras poco iluminadas, campos abiertos y extensos tramos vacíos después de las 8 de la noche. El autobús número 375 era una línea común, último servicio nocturno, recorrido extenso, pocos pasajeros, un trayecto rutinario, hasta esa noche. Aquella noche de noviembre, una anciana subió al autobús. Llevaba un abrigo grueso y caminaba con dificultad. Su rostro reflejaba cansancio, pero también algo que no encajaba. Al mirar el interior del vehículo, notó que solo estaban el conductor, el revisor y un joven pasajero sentado al fondo. Nada fuera de lo habitual. Antes de sentarse, la anciana observó el interior una vez más, como si estuviera buscando algo o a alguien. 2 paradas después, 3 hombres subieron al autobús. Vestían atuendos tradicionales de la dinastía Qing. Largas trenzas caían por sus espaldas. Sus rostros estaban cubiertos por un polvo blanco excesivo. En esa época, los dramas históricos eran populares en la televisión china. Nadie les prestó atención. Parecían actores, extras saliendo de un rodaje nocturno. Poco después, la anciana se levantó. Su voz rompió el silencio. Acusó al joven de haberle robado la cartera. Insistió en parar el autobús, en llamar a la policía. Se aferró al joven y lo obligó a bajar. El conductor permitió la parada para evitar retrasos. El autobús continuó su trayecto. El joven quedó en la carretera oscura junto a la anciana, enojado, confundido. La anciana observó cómo el autobús desaparecía en la niebla. Solo entonces explicó su acusación. No había robo, lo había salvado. Ella afirmó que los 3 hombres no eran humanos. Dijo que sus pies no tocaban el suelo, que no parpadeaban, que no tenían pulso. El joven no creyó una sola palabra, pero mientras discutían, el silencio de la carretera se volvió insoportable. A la mañana siguiente, el autobús no llegó a su destino final, ni al depósito, ni a ninguna estación intermedia. Había desaparecido, sin registro, sin señal, sin explicación. Y lo que la policía encontró horas después convertiría aquel hecho en una de las leyendas urbanas más perturbadoras de la China moderna. Algo no cuadraba en la terminal del autobús número 375. El vehículo nunca regresó al depósito. El conductor no informó incidentes. El revisor tampoco dejó aviso. La ruta estaba despejada. Las autoridades iniciaron una búsqueda rutinaria. Esa misma mañana, el joven pasajero acudió a la policía. Relató la discusión con la anciana. Describió a los 3 hombres vestidos con atuendos propios de la dinastía Qing. Mencionó el rostro blanco, la quietud antinatural, la sensación de vacío. Los agentes tomaron nota, pero clasificaron el testimonio como superstición. El joven fue enviado a casa. La anciana no volvió a aparecer. Horas después, un agricultor que trabajaba cerca del embalse de Miyun notó algo raro en el agua, un reflejo metálico, una forma rectangular parcialmente sumergida. Era el autobús número 375,
estaba a más de 100 kilómetros de su ruta habitual, una distancia imposible de recorrer sin combustible suficiente y sin que nadie lo viera. Cuando las autoridades abrieron las puertas, el aire que salió del vehículo era espeso, denso. En el interior encontraron los cuerpos del conductor y del revisor en avanzado estado de descomposición, demasiado avanzado. Los forenses estimaron que la degradación no correspondía a una sola noche. Era como si hubieran pasado días o semanas. Sin embargo, el autobús había desaparecido 24 horas antes. El tanque estaba vacío. No había señales de recarga, no había estaciones intermedias, no había registros en peajes ni en controles de tránsito. El autobús simplemente apareció. En la parte trasera del autobús se halló un tercer cuerpo. No coincidía con el conductor ni con el revisor. La cara estaba irreconocible. Las autoridades no lograron identificarlo. No había documentos, no había registro de ese pasajero. El joven seguía con vida. Entonces, ¿quién era el tercer cuerpo? Días después, el caso fue cerrado oficialmente como accidente, sin explicaciones públicas, sin conferencias de prensa. El expediente fue archivado, pero en los pasillos internos se comentaba algo más, que el nivel de descomposición no era natural, que había rastros de una sustancia desconocida en el interior y que el joven pasajero insistía en una sola cosa: los tres hombres no tenían sombra. Años después, investigadores independientes intentaron reconstruir la ruta exacta del autobús aquella noche. Lo que descubrieron no fue una falla mecánica ni un crimen común, sino una posible conexión con antiguos relatos de la dinastía Qing sobre espíritus que viajaban en la niebla buscando cuerpos vivos, y uno de esos relatos hablaba específicamente de tres figuras. Tres. Los investigadores independientes no partieron del embalse, partieron de siglos atrás, porque ese tramo que cruzaba el antiguo Palacio de Verano no era una simple vía suburbana, era un territorio cargado de memoria, y la memoria nunca desaparece. El antiguo Palacio de Verano, conocido como Yuanmingyuan, fue destruido en el siglo XIX durante la Segunda Guerra del Opio. Desde entonces, el lugar quedó como una cicatriz abierta en la historia nacional. En 1995 aún era una zona poco iluminada, casi rural. Pero mucho antes, ese mismo territorio había sido escenario de ejecuciones secretas, purgas políticas y rituales funerarios reservados para miembros de la corte Qing. Algunos relatos populares mencionaban procesiones nocturnas, figuras pálidas que nunca hablaban. Entre los documentos no oficiales apareció una leyenda casi olvidada. Hablaba de 3 servidores imperiales ejecutados por traición durante el reinado del emperador Guangxu a finales del siglo XIX. Según la tradición oral, fueron condenados a vagar como espíritus errantes. No podían cruzar al más allá, no podían descansar, solo podían desplazarse en carruajes nocturnos, buscando reemplazos vivos para ocupar su lugar. 3 almas necesitaban 3 cuerpos. La coincidencia no pasó desapercibida. El joven pasajero fue entrevistado nuevamente años después por un periodista independiente. Su relato no cambió. Describió una sensación térmica anormal en el autobús. El aire se volvió frío cuando los 3 hombres subieron. Los pasajeros no respiraban de forma visible. El periodista revisó las grabaciones internas del autobús. No existían. Según el periodista, el sistema de cámaras había fallado exactamente durante ese trayecto. Un ingeniero retirado analizó la ruta desde la terminal hasta el embalse de Miyun. Calculó tiempos, pendientes, consumo de combustible. La conclusión fue matemática.
El autobús no podía haber llegado hasta allí por medios convencionales. El tanque vacío no explicaba el desplazamiento. Era como si el vehículo hubiera sido trasladado. El análisis forense del tercer cuerpo reveló algo aún más inquietante. La identidad no coincidía con ninguna persona reportada como desaparecida en esos días, pero su ADN no coincidía con ninguna base de datos disponible. Algunos afirmaron que era un error técnico, otros comenzaron a preguntarse si ese cuerpo había sido alguna vez oficialmente vivo. La anciana nunca fue localizada después de aquella noche. No había denuncias formales, no había registros hospitalarios, ni familiares reclamando su ausencia. Algunos rumores afirmaban que era una residente habitual del barrio cercano a la Universidad de Pekín. Otros aseguraban que nadie la había visto antes de esa noche. Pero el joven pasajero recordaba claramente sus palabras. Ella solo podía salvar una vida, no dos, no tres, una. Un investigador encontró un dato perturbador en antiguos archivos imperiales. Según versiones no verificadas, aproximadamente cada siglo, en fechas cercanas al mismo mes de noviembre, se registraban desapariciones similares en rutas nocturnas cercanas al antiguo palacio. La última había ocurrido casi 100 años antes de 1995. Si el patrón era real, entonces la próxima aparición no sería aleatoria, sería inevitable. Según un investigador, en los márgenes de un antiguo registro policial de la dinastía Qing, aparecía una nota breve, casi ilegible. Carruaje nocturno desaparecido, 3 servidores ejecutados, restos hallados en agua distante. La fecha coincidía con el mismo ciclo lunar que noviembre de 1995. Casi 100 años. No era una leyenda aislada. Los archivos revelaron algo más. En 1795 también se registró una desaparición nocturna cerca del mismo territorio. Siempre noviembre, siempre 3 víctimas, siempre un vehículo que terminaba en el agua. Los documentos eran fragmentarios, incompletos, pero la coincidencia se repetía. Cada siglo, 3 vidas, un trayecto. Un exfuncionario del sistema de transporte aceptó hablar bajo anonimato. Confirmó que el informe completo del caso fue clasificado días después del hallazgo. La orden no vino del departamento local, vino desde un nivel superior. El expediente incluía detalles que nunca se hicieron públicos, entre ellos una frase repetida en varios informes internos. Los cuerpos no proyectaban sombra bajo luz directa. El joven pasajero sobreviviente cambió con los años, dejó Pekín, rechazó entrevistas, vivió discretamente en otra provincia, pero quienes lo conocieron aseguraban que evitaba viajar de noche. Nunca volvió a subir a un autobús después de las 8 y cada noviembre, durante la misma semana, desaparecía por varios días. Decía que necesitaba asegurarse de que nadie más tomara el último trayecto. Intentaba advertir o esperaba que algo regresara por él. En el año 2015, 2 décadas después del incidente, una cámara de seguridad captó una figura anciana en la terminal nocturna. Vestía ropa tradicional, su postura era rígida. Se mantuvo inmóvil frente al espacio donde solía estacionar el autobús número 375. Luego desapareció. Los registros no mostraron hacia dónde caminó. Simplemente dejó de estar. En 1995 no murieron 3 personas identificadas, murieron 2 trabajadores y un tercero desconocido. Si los espíritus necesitaban 3 reemplazos vivos, entonces el conteo no estaba completo. Tal vez el número debía completarse. Una teoría comenzó a tomar fuerza.
Tal vez los 3 hombres no buscaban víctimas al azar, tal vez necesitaban exactamente 3 pasajeros específicos, y si uno de ellos logró escapar gracias a la anciana, entonces la deuda seguía pendiente y en algún lugar de China alguien estaba destinado a ocupar ese asiento vacío. En el informe interno del caso había un detalle mínimo que pasó desapercibido durante años: la distribución de los cuerpos dentro del autobús. El conductor, el revisor, el tercer cadáver desconocido. Pero en la fila central, junto a la ventana izquierda, un asiento vacío, exactamente el asiento donde se había sentado la anciana, el único que nadie volvió a ocupar. El investigador marcó ese punto en el plano del vehículo. No era un detalle, era una interrupción. El ciclo necesitaba 3, pero algo había sido alterado. Un análisis posterior de los relojes recuperados del autobús reveló algo inquietante. El reloj del conductor se detuvo a las 11:47 de la noche. El del revisor marcaba las 2:12 de la madrugada. El reloj hallado en el tercer cuerpo señalaba una hora diferente, 5:31. 3 tiempos distintos, como si el interior del autobús hubiera atravesado fragmentos separados de la noche, o como si el tiempo no hubiese fluido de forma lineal dentro del vehículo. Si el ciclo estaba incompleto y si esa noche nunca terminó. El joven sobreviviente comenzó a sufrir episodios extraños años después. Sueños recurrentes, un autobús vacío avanzando en la niebla, 3 figuras de pie en el pasillo, un asiento libre esperando. Cada noviembre, exactamente en la misma fecha del incidente, despertaba a las 2:12 de la madrugada, la misma hora que marcaba el reloj del revisor. Intentó ignorarlo, pero en el año 2005 ocurrió algo más. Su reflejo no apareció durante unos segundos en el espejo del baño. Fue breve, pero suficiente. Un documento filtrado en el año 2020 añadió una pieza final al rompecabezas. El análisis forense del tercer cuerpo había revelado algo que jamás fue publicado. La edad biológica estimada no coincidía con su apariencia. Los tejidos presentaban características propias de alguien fallecido hacía más de 100 años. La conclusión fue eliminada del informe final, pero una copia sobrevivió. El tercer cuerpo no era una víctima moderna, era uno de ellos, uno de los 3. Entonces esa noche solo murieron 2 personas y uno de los espíritus recuperó forma física. El ciclo no necesitaba 3 vidas, necesitaba solo reemplazar una. Una ampliación digital del video de seguridad del año 2015 mostró un detalle casi invisible. Cuando la figura anciana permanecía inmóvil frente al espacio vacío de la terminal, su sombra no coincidía con la dirección de la luz, se proyectaba en sentido contrario. Durante 7 minutos exactos, luego desapareció, como si estuviera esperando el momento correcto. El investigador finalmente conectó todas las piezas. La anciana no había salvado al joven por compasión, había alterado el conteo, había impedido que el ciclo se cerrara correctamente. Si el tercer cuerpo era uno de los espíritus que logró materializarse, entonces faltaba un reemplazo. Y si el ciclo no se completaba en 1995, el tiempo no avanzaba hacia el próximo siglo, quedaba suspendido hasta saldar la deuda. En noviembre del año 2025, 3 décadas después del incidente, un nuevo reporte apareció en foros locales. Un conductor nocturno afirmó haber visto 3 figuras vestidas como en la dinastía Qing, esperando en una parada cercana al antiguo palacio de verano. No era la misma línea, pero la ruta pasaba por el mismo tramo oscuro, y esa noche un pasajero no logró llegar a su destino, y nadie volvió a preguntar por él.
Noviembre del año 2025. 30 años después del incidente original, un conductor nocturno reportó algo inusual en una ruta que cruzaba el mismo tramo oscuro cercano al antiguo Palacio de Verano. 3 figuras esperaban en la parada, los mismos trajes tradicionales, rostros pálidos, inmóviles. El conductor parpadeó. Cuando volvió a mirar, seguían allí. Subieron sin hacer ruido. Nadie más parecía notar nada extraño, pero las cámaras del autobús registraron interferencias, el mismo tiempo que la figura anciana permaneció inmóvil en la terminal años atrás. Entre los pasajeros había un hombre de mediana edad que viajaba solo. Evitaba mirar por la ventana, evitaba los espejos. Cada noviembre hacía el mismo recorrido. Era el joven sobreviviente de 1995. Había regresado, no por casualidad. Creía que si ocupaba voluntariamente el asiento vacío, podría cerrar el ciclo, podría terminar con la deuda, podría impedir que alguien más fuera elegido. El autobús avanzó hacia el tramo más oscuro de la ruta. El hombre se levantó lentamente, caminó hacia el asiento central izquierdo, el mismo que había quedado vacío 30 años atrás. Se sentó. Las luces del interior parpadearon. El aire descendió varios grados. Las 3 figuras se pusieron de pie al mismo tiempo. Por primera vez, sus rostros parecieron girarse hacia él, sin pupilas, sin expresión, pero atentos. En ese instante ocurrió algo inesperado. Una cuarta silueta apareció reflejada en el vidrio. La anciana, de pie junto al asiento, su sombra proyectada en dirección contraria a la luz. El hombre comprendió demasiado tarde. Ella nunca alteró el ciclo para salvarlo. Lo preservó, lo protegió, porque no era una víctima. Era el reemplazo correcto. Había sido marcado desde el principio. La interrupción de 1995 no fue un error, fue una postergación. Las cámaras del autobús dejaron de grabar. Cuando la señal regresó, el hombre ya no estaba en su asiento. Los 3 pasajeros King permanecían inmóviles, pero uno de ellos ahora tenía rasgos distintos, más definidos, más actuales. La ruta continuó sin incidentes. El conductor no recordó nada extraño. El registro oficial indicó un viaje normal, porque nadie denunció la ausencia. El hombre vivía solo. Si el patrón histórico era correcto, el próximo evento no ocurriría hasta noviembre del año 2095, 100 años después del primer registro moderno. Pero esta vez el ciclo estaría completo. 3, exactamente 3. En una parada cercana a la Universidad de Tsinghua, una cámara captó algo casi imperceptible. 3 figuras bajando de un autobús nocturno. Sus siluetas avanzaron hacia la oscuridad. Una sombra la siguió. No pertenecía a ningún cuerpo visible. Caminaba sola. El viento levantó polvo en la calle vacía y durante un segundo no hubo reflejo en el pavimento mojado, porque algunos pasajeros no viajan para llegar, viajan para esperar. La anciana no salvó a nadie, solo protegió el orden, y el joven nunca escapó, solo esperó su turno. Si alguna noche, después de las 8, un autobús pasa casi vacío por el antiguo Palacio de Verano, tal vez no esté transportando pasajeros, tal vez esté completando el conteo.